Vamos a hablar de quién dolariza, quién desdolariza. Vamos a hablar de quién defiende la democracia y quién va a una dictadura. Entrará el tema de Venezuela, sin duda. Entrará el tema de Estados Unidos, también. Me parece que se va a jugar a muchísimas bandas esta segunda vuelta, y no dejemos de pensar un tema que lo hemos tocado muy poco en este espacio. Es el tema de la inseguridad, porque sigue siendo sin duda el principal problema que tienen los ecuatorianos. Y me parece que tuvimos un enero muy difícil, como bien citaba Pedro. Creo que va a haber un momento complejo en el Ecuador de cómo se administra también la gestión de la seguridad, y creo que nos vamos a entrar también en un discurso, ¿sí?, muy de mano dura. Qué importante es la educación mediática para poder votar. Ina Finogénova, todo tuyo. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, otras elecciones en Ecuador, otra vez segunda vuelta. El resultado, teniendo en cuenta lo que se ha escrutado hasta el momento, está muy reñido, así que tocará esperar 2 meses más, hasta el 13 de abril, cuando se celebrará la segunda vuelta, para conocer el resultado definitivo. Las informaciones que llegaban una vez cerradas las urnas parecían tener una intención clara, ya lo hablamos por aquí, ¿no?, la de instalar a Daniel Noboa como ganador. Los primeros resultados que otorgó el Consejo Nacional Electoral le dieron una ventaja de 12 puntos que Luisa González achicó en las posteriores horas. También se hizo pública una encuesta a pie de urna, esa que repasó Manu, que le daba a Noboa 8 puntos de ventaja. La aplastante mayoría de las encuestas que han circulado antes del domingo, salvo escasas excepciones, vaticinaban una victoria de Noboa en primera vuelta, algo que en ese país solo logró antes Rafael Correa. Vamos, que cualquiera diría que la familia del niño rico, Daniel Roy Gilchrist Noboa, no escatimó en gastos para crear un ambiente triunfalista con encuestadoras y medios a su servicio. Millones de dólares para instalar un candidato mediocre en un país donde más de 5 millones de personas, de un total de 18 millones de población, sobreviven con menos de $3 al día. Y de momento de poco les ha servido. Habrá segunda vuelta, 2 meses más de campaña y más debates presidenciales, con un panorama bastante incierto y con un Leónidas Issa, presidente de la CONAIE, la mayor organización indígena ecuatoriana, ocupando un papel casi decisivo, según apuntaba ayer nuestro compañero Alfredo Serrano. Recordemos que en las presidenciales de 2021, en las que se enfrentaba el banquero Guillermo Lasso contra el candidato de Revolución Ciudadana Andrés Arauz, la Confederación Indígena llamó a sus integrantes a emitir el denominado voto nulo ideológico. Decidieron masivamente no apoyar a ningún candidato en segunda vuelta después de que su candidato, Yacu Pérez, no pasara de la primera. Aquellas elecciones finalmente las ganó Lasso con algo más del 52% del voto en segunda vuelta, tras haber perdido la primera vuelta frente a Andrés Arauz. Vamos, que se podría decir que la postura de la CONAIE favoreció al candidato neoliberal de derechas, Guillermo Lasso, que duró en su cargo algo más de un año y que, tras encadenar un escándalo de corrupción tras otro, acabó recurriendo al mecanismo llamado muerte cruzada para evitar un juicio político. A ver cuál va a ser ahora, esto es muy importante, la postura de la CONAIE en estas elecciones, con un país atravesado por múltiples crisis de seguridad, económica, energética, y frente a un potencial nuevo mandato de Noboa que no propone otro modelo de país que no pase por una militarización sin frenos y una subordinación a Estados Unidos casi al nivel de vasallaje del mismísimo Milei. Así es. Apuntaba hoy también nuestro compañero Lautaro Rivara en Diario Red que no deja de ser llamativo el caudal de votos que sigue reteniendo Daniel Noboa a pesar de todas las crisis y de unos resultados de gestión bastante penosos, porque 5 millones de nuevos pobres, unos índices récord de asesinatos, apagones de horas y horas por todo el país y el nivel más alto de empleo informal en casi 2 décadas, bueno, pues no dan para ser premiado con un segundo mandato, evidentemente. El hecho de que con todo eso saque más de 4 millones de votos no se explica, desde luego, por los logros de sus 14 meses de presidencia, sino por un millonario gasto en publicidad y propaganda. Ha logrado poner a su disposición a todo el aparato estatal, a las autoridades electorales y especialmente a los poderes mediáticos. Ayer el medio ecuatoriano La Defensa publicó una extensa investigación sobre toda la inversión publicitaria que hizo Daniel Noboa, presidente, para empujar la campaña de Daniel Noboa, candidato presidencial. Un trabajo firmado por el periodista Álvaro Espinosa da detalles de los contratos con agencias publicitarias, montos que se les pagaron, fechas en las que se firmaron, nombres de medios, periodistas, artistas que se pusieron al servicio
de la propaganda de Daniel Noboa de cara a su reelección. Como les adelantábamos, Noboa empezó a invertir dinero público en la promoción de sí mismo desde muchísimo antes del inicio de la campaña presidencial oficial. En un año de gobierno adjudicó 4 contratos de publicidad por más de 12,3 millones de dólares. Otros más de 74.000 dólares se gastaron para comprar equipos técnicos, porque, oye, son necesarias pues tener, buenas cámaras para grabarse mientras tocas la guitarra o haces publi promoviendo las bases militares extranjeras en tu país, ¿no? Por ejemplo. Y otros más de 40.000 dólares se invirtieron, según Defensa, en eventos gubernamentales. Esos en los que va a besar a niños y a abrazar a ancianos. Más de 12 millones de dólares de dinero público en un país con problemas graves de liquidez. Y saltándose las prohibiciones legales, porque tú no puedes invertir dinero público en autopromoción sin permiso del Consejo Nacional Electoral y menos en plena campaña electoral. ¿Qué hizo nuestro niño prodigio? Bueno, un truquito. Todo el gasto publicitario en levantar su imagen fue clasificado como gasto en información de importancia nacional y no como campaña de gobierno. Así se pudo financiar todos los videos autopromocionales como campañas de interés nacional, campañas necesarias para garantizar el orden interno, la defensa, la seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el hijo de la familia más rica de Ecuador destinó a su campaña por la reelección el dinero de todos los ecuatorianos y para que eso tenga una apariencia legal lo camufló así en campañas de concienciación e información de interés público. Sí, por ejemplo, revela la Defensa que algunas de las adjudicaciones corresponden a momentos en los que se promulga el estado de excepción o se declara el conflicto armado interno. Para ello se contrataron agencias externas, con dinero público, insisto, para sostener los procesos democráticos, fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas de información y superar la pérdida de confianza de las personas en las instituciones públicas, lo cual es esencial para superar las crisis actuales y las futuras. Vamos, que la crisis de seguridad le ha venido de maravilla al señor para montar su campaña presidencial. Tomas 12 millones de dólares del dinero público, los gastas en este tipo de imágenes y a los órganos de control les dices que este tipo de imágenes forman parte de la estrategia gubernamental para superar la crisis de seguridad, de confianza y lo que se te ocurra a ti. Ese dinero no solo fue a agencias publicitarias, sino también a algunos medios digitales y tradicionales, según la Defensa. Todo para ensalzar la figura del presidente y cubrir los temas que le interesan al presidente o omitir otros que no le interesan. Por ejemplo, los que se refieren a la vicepresidenta Verónica Abad, a la que Noboa primero mandó a resolver el conflicto entre Israel y Palestina y luego apartó del cargo violando la constitución del país. Entre otros medios, la Defensa señala al portal La Data que habría recibido unos $19,000 durante 3 meses, un medio que en parte, dicho sea de paso, pertenece a un personaje sentenciado a 26 años de prisión por feminicidio y que, según fuentes de la Defensa, maneja el negocio publicitario desde la cárcel sin que al gobierno parezca importarle lo más mínimo. Además de cooptar algunos medios digitales, puso a operar como su propia caja de resonancia a los medios públicos, TC Televisión y El Telégrafo. Según fuentes del medio, un hombre identificado como Fausto direcciona los contenidos y la agenda de los medios conforme a los intereses de Noboa. TC Televisión publicó una supuesta investigación acusando a Verónica Abad de manejar un troll center en contra de Noboa y su esposa. Al parecer, la investigación la bajaron los funcionarios del gobierno de Noboa directamente a los directores de ese medio público. Y bueno, no es todo. Noboa cuenta hasta con su propio artista de cabecera, un tal Sarmiento Es Pueblo, que ha empapelado, literalmente en 4 ocasiones, un puente entero con carteles a favor de Noboa. Vaya, el amor que le tienes que tener al arte y a Noboa para forrar un puente enterito de sus imágenes. Y no se olviden que todo lo que se hizo a lo largo de esos 14 meses se justificó como un gasto de importancia nacional, que fueron totalmente necesarios los carteles de Noboa para superar la emergencia energética y de seguridad. El resultado, esos más de 4 millones de votos que este domingo le depositaron los ecuatorianos. Se costeó una campaña de publicidad personal con dinero público, le sumó la misma estrategia de siempre, la de culpar de tus fracasos a un gobierno que lleva 7 u 8 años alejado del poder y voilà, segunda vuelta, aunque con sabor amargo, que el niño quería ganar en la primera. Faltan 2 meses para la segunda vuelta, así que a ver qué campañas digitales esenciales para superar las crisis actuales y futuras del Ecuador tendrá que sacarse de la manga o del calzoncillo Noboa para garantizar una victoria que, pese a todos los millones
millones públicos y familiares no parece que pueda lograr fácilmente. Campañas digitales para superar las crisis actuales y futuras. Cualquiera diría que para superar las crisis actuales y futuras del Ecuador es esencial sacar a Daniel Noboa de Carondelet, porque en un tiempo récord de 14 meses ha conseguido dejar al país todavía peor de lo que ya estaba cuando él se hizo cargo, con más violencia, una crisis energética galopante y más pobreza, por supuesto. Gracias, compañera.